¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo, lunes, tiempo para opinar, por supuesto, y en esta mesa de análisis, y esperamos que de debate, por supuesto, Eduardo Torreblanca Jax, Juan Carlos Zúñiga y Raúl Frías Lucio. ¿Cómo están? Un gusto. Buenas tardes, gracias, igualmente. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Un gusto coincidir. Gracias, Raúl. Hay temas, Hay temas muy interesantes. Vamos a arrancar con esta iniciativa. Hace prácticamente 8 días el presidente envió una iniciativa de reforma administrativa con la cual espera cambiar, entre otras 23 leyes, lo que llevaría, entre otras cosas, al gobierno a no tener que pedirle permiso a nadie. Para nada, prácticamente. Estamos hablando de, nos hemos peleado durante estos últimos 4 años con el tema de las obras, por ejemplo, el Tren Maya y los estudios de impacto ambiental, que pasaron meses, por no decir que años, y nunca llegaron esos estudios de impacto ambiental. Si esto pasa, si esta iniciativa de reforma pasa, ya no va a tener que dar nada en absoluto. Quiero poner esto, lo hago, pésele a quien le pese. Raúl Frías. Híjole, a ver, parece iniciativas de buena intención. Quiero pensar que hay buena intención del Ejecutivo en estas ideas, en esta propuesta, un país que ha sido ya padecido de actos de corrupción, que sigue padeciendo de actos de corrupción, que sigue padeciendo de abusos gubernamentales, de abusos de empresas, sí, y me parece que estas leyes, lo que he podido leer hasta el momento, estas 23 leyes secundarias, sí, pareciera que tienen la buena intención, de alguna forma, de evitar los abusos. Lamentablemente, Paco, tú lo has dicho, sí, pareciera que se impone la visión ideológica, la visión de anteponer el Estado sobre al sector privado, dejando en vulnerabilidad, de acuerdo, y digo, podría dejar en vulnerabilidad a los proveedores de gobierno, a los que venden productos, venden servicios, y dejarlos en una situación de indefensión, ¿sí? Y bueno, aclaro, son apreciaciones todavía prematuras de lo que se ha venido planteando. Sí, hay analistas que ya hablan de que lo que se pretende es precisamente imponer una visión estatista, como la tuvo Luis Echeverría, como la tuvo López Portillo, y que, bueno, a fin de cuentas tampoco ha sido la solución ni una ni otra. Entonces, es un tema complejo, difícil de entender, pero en la simpleza del presidente, como ve las cosas y las hace tan simples, como gobernar es tan simple, dijo varias veces, sí, pues simplemente es decir, es anteponer el interés del Estado, del gobierno, al del sector privado, anteponiendo que ya se está prejuzgando al sector privado de rapaz, del que roba, del corrupto y de toda esa larga lista de calificativos que tiene y que no necesariamente coincido yo con el presidente en este sentido. Entonces, riesgos, sí, buena voluntad también, pero su ejecución, Paco, no la veo con claridad en beneficio de México. Un primer comentario. El Estado, así como lo menciona ese día, el Estado totalitario vulnerando, cosa curiosa de lo que hemos venido hablando a lo largo de ya muchos meses, vulnerando el Estado de Derecho y generando una enorme incertidumbre jurídica que nos pega, Eduardo Torreblanca. Mira, ha sido muy generoso Raúl, porque habla de buenas intenciones. A mí me parece que es, como bien lo explicó también el propio Raúl, es poner el Estado por sobre cualquier otro interés. O sea, y yo no estoy seguro de que sepan el concepto de Estado, de que comprendamos cabalmente o de manera coincidente el concepto de Estado. Aquí el que manda es el que gobierna, y sobre el que gobierna nada. O sea, y en ese hay una serie de cuestiones que valdría la pena que el público se preocupe, porque seguramente no vamos a acabar
de definir o de enumerar las distintas pretensiones que tiene esta ley administrativa. Simplemente tiene una cláusula exorbitante que por sobre todas las cosas el gobierno es el que manda. Así, he dicho en buen castellano, matanga dijo la changa. O sea, aquí, perdónenme la simpleza, pero es así. Yo quiero, yo tengo. Vámonos. Me ganaste un juicio, pues, ¿sabes qué? Lo revierto. Y ahora lo perdiste. Así se acabó, porque eso lo justifica el interés de la administración pública federal. Puedes tú mover al personal y hacer lo que quieras. Puedes tú tener la alternativa de tomar los activos de cualquier empresa y pasarlo a cualquier otra, incluido el personal, sin ningún problema. Tienes otra vez el impedimento a los exfuncionarios a trabajar en el sector privado en un plazo que va de los 4 hasta los 10 años. Si quieres recuperar un inmueble, lo tomas. Se acabó el problema. O sea, ¿sí? ¿Entiendes? O sea, es, por sobre todas las cosas, darle la confianza al sector público, por un principio de confianza al sector público federal, ¿no? Tienes la alternativa de asignar de manera indefinida para prestar servicios a paraestatales, es decir, tú puedes establecer contratos sin un fin en cuanto a tiempo se refiere, si así lo deseas. Tienes la alternativa de pagar más del 50% si realizas un contrato. Puedes eliminar tus obligaciones en cualquier contrato, incluso que sea internacional, lo que toca el TEMEC nuevamente. Hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con Germán Martínez Cázares aquí mismo sobre estos temas y le preguntaba yo, ¿qué hubiera pasado si esta ley se aprueba, ¿sí? Y en ese momento se hace lo del aeropuerto de Texcoco? No, pues sí, exactamente, o sea, es una discrecionalidad absoluta de que disfrutaría la administración pública federal, aplastando, pasando por encima de los derechos de particulares, nacionales o extranjeros. Así los le pongo encima. Es correcto. No sé si más simple. No sé si Juan Carlos tenga otros datos u otra visión, Juan Carlos. Pues que no le vendan al gobierno, ¿no? Los empresarios que no estén de acuerdo con estas cláusulas, que no le vendan al gobierno los empresarios que no estén de acuerdo con estas cláusulas. Supongo yo que esto no es retroactivo, que no aplica para lo que ya está firmado, lo que ya está contratado, es en lo sucesivo. Entiendo yo que el espíritu de esto es evitar abusos del lado de los particulares y que hay temor de parte de los particulares de que haya abusos del lado gubernamental, pero si las reglas del juego son estas y hay claridad de las mismas y a algún particular no le interesa entrar al juego con esas reglas, pues que no le entre y que no le venda al gobierno, es decir, que no sea proveedor del gobierno. Fíjate Hemos visto cómo grandes riquezas en este país se han hecho a partir de los contratos gubernamentales, pues que hagan negocio en otra parte, que no hagan negocio con el gobierno si no les gustan las reglas. Fíjate que es importante lo que acaba de mencionar Juan Carlos. Regularmente, y lo tengo que decir porque además lo hemos platicado Juan Carlos y yo, no estamos muy de acuerdo, pero en esta oportunidad, a ver, uno, de que ha habido abusos a lo largo de todos estos años que estamos vivos nosotros y nuestros antepasados, por supuesto que ha habido abusos de un lado y del otro, de los privados y del gobierno. Sí, claro. Las reglas no han sido del todo claras, ¿sí? Y eso es lo que no sé si vaya a quedar claro con esto que está proponiendo el presidente, Juan Carlos. A mí me parece que falta una mayor exposición de motivos por parte del gobierno federal que promueve esta iniciativa de reforma administrativa, porque he escuchado, he leído y he visto reacciones de parte de la iniciativa privada y prácticamente están pitando el apocalipsis, ¿no? Que a partir de la aprobación de estas reformas, pues los negocios entre el gobierno y los particulares van a terminar, el gobierno va a terminar contratos de manera anticipada, el gobierno va a poner sus reglas, el gobierno va a cancelar obras, el gobierno va a agilizar la autorización de permisos cuando se trate de un asunto de seguridad nacional o de un asunto de extrema
necesidad del Estado. En fin, sí me parece que ha faltado argumentación por parte del gobierno para entender en su conjunto todo esto que se está planteando, pero lo que yo entiendo es que el gobierno pretende, por lo que leo en este juicio de lesividad, el procedimiento de nulidad, la revocación de permisos y concesiones, la cláusula exorbitante, las indemnizaciones, pretende meterle cierto orden. Lo que a mí me parece que en sentido común es que si a alguien pues no le interesa firmar un contrato con estas reglas, pues que no lo firme y que se vaya a hacer negocios a otro lado, que no lo haga con el gobierno, a ver si pueden. Sí, también ahí, déjame decirle, el gobierno saldría perdiendo también. Eduardo. Bueno, a mí lo que me parece que ha de estar alarmando a muchos particulares es que, sobre todo a la luz de los ejemplos que ha dado el gobierno en los pasados 4 años, pues cualquiera puede esperar una serie de barbaridades apoyados en una reforma administrativa. Y a mí, vamos a suponer, concediendo a que Juan Carlos, pues no, que no le vendan, pues sí, que no le vendan, a ver dónde le hace el gobierno, que se buscan los suavecitos que acepten esos términos y a ver quién le abastece, podríamos pensar del otro lado. Exacto. Pero bueno, vamos a suponer que te lo concedo, Juan Carlos. Otra vez con el Tratado de Libre Comercio, otra vez con el TEMEC, otra vez tú tienes la alternativa de plantear tus reglas del juego a pesar de que tú estableciste otras que no quieres cumplir. O sea, otra vez queremos estarle dando lata a ese acuerdo que es, en términos económicos, tan importante para el actual presente y para el futuro de esta nación. Yo así, la verdad, honestamente, se me hace que es una torpeza, honestamente, lo digo como ciudadano. Oye, con todo esto que estamos hablando, me hicieron recordar al Gran Hermano. Las reglas cambian. Sí. Raúl Frías. Bueno, hay respuestas simplistas como la que escuchamos de Juan Carlos, ¿sí? Pues que le dejen de comprar, ¿sí? Ahí está el tema, por ejemplo, de los medicamentos, ¿sí? A ver, dejamos de comprar los medicamentos porque el presidente señaló corrupción. Así es. ¿Quién perdió? Perdieron los laboratorios, seguramente dejó de ganar, PISA dejó de ganar y seguramente otros laboratorios dejaron de vender, ¿sí? Pero a fin de cuentas, ¿quién perdió? El ciudadano. Perdió la gente. Todos. Perdió el ciudadano, claro, que no recibió sus recetas, ¿sí? Entonces, a mí me parece, sí, puede haber respuestas simplistas así, pues que le dejen, pues no les conviene que no le compren. O sea, me parece que tiene mucho sentido la respuesta simplista de dejar de comprarles. Pero todas las implicaciones que genera esto y que a fin de cuentas, sí, tiene una repercusión. A ver, aquí en el caso del ISSSTE, sí, el director nuevo del ISSSTE decide cambiar de proveedor de los servicios de hemodiálisis. ¿Y qué pasó? Seguramente al anterior no le convenía porque no le pagaban en tiempo y en forma, independientemente que a lo mejor, como dice Juan Carlos, enriqueció el que daba los servicios de hemodiálisis, ¿sí? Vamos a suponer que eso pasa, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Contrataron a alguien que sí quería venderle al gobierno. ¿Y qué pasó? Que los servicios llevaron a la muerte a muchas personas que no recibieron el servicio porque no tenía la capacidad de darlo. Y esas son precisamente las cosas que a veces sí dices, bueno, sí, que le dejen de vender, pero ahí vienen consecuencias sociales que tienen un alto costo, incluso como el caso del ISSSTE, para la vida de las personas. Entonces, sí, me parece que sí pudiera ser algo, no le vendas al gobierno, no te convienen las nuevas normas o las reglas o la falta de seguridad jurídica, sí, pero esto se puede traducir lamentablemente en muchos casos en servicios que puedan deteriorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Me parece que sí es un asunto que hay que revisar, sobre todo porque hay una visión, insisto, me parece que hay una visión ideológica más y una idea que hemos visto en este gobierno, donde al sector privado, sí, pues no se le considera, porque el presidente nunca ha ganado dinero, porque el presidente nunca ha hecho un negocio, a pesar de que sus padres tenían una tienda de abarrotes allá en Tabasco.
Sí, me parece que el presidente nunca ha valorado el trabajo de un pequeño comerciante, de un pequeño empresario, de un pequeño industrial, ¿sí?, que pone, arriesga y que quiere que su negocio crezca y que produzca utilidades. ¿A quién ha abusado? No lo dudo, muchos quizás. Pero me parece que no se puede de alguna forma seguir descalificando a un sector que genera empleos, que genera trabajo, que arriesga inversión, sí, simplemente por una visión de carácter ideológica, ¿no? Por alusiones, Juan Carlos. Bueno, tendrán responsabilidad los funcionarios que no garanticen el suministro de medicamentos, y tendrán que haber responsabilidades los funcionarios que no garanticen los servicios de gobierno en esta lógica de nuevas contrataciones, si es el caso. Es otro de los grandes pendientes en nuestro país, el sistema de justicia, por supuesto, y el Estado de Derecho. Uno pensaría que en un país con las reglas claras y con un Estado de Derecho sano, con un Estado de Derecho funcional, pues si a un funcionario le falla la proveeduría de medicamentos o la compra de medicamentos, pues tendría que ser sancionado. Pero bueno, lamentablemente en este país sí corremos el riesgo de lo que dice Raúl, exactamente. Pues entonces, si no le quieren vender a nadie, el gobierno, si no le quieren vender los particulares al gobierno, el gobierno tendrá que resolverlo de alguna manera. Pero yo siento que falta más comunicación de parte del gobierno sobre los alcances de esta reforma administrativa, porque hemos estado enfrascados en el INE, en el Plan B, en la Guardia Nacional Civil, la Guardia Nacional Militar. Hemos estado enfrascados en estos temas, en el golpe al Tribunal Electoral de todos los partidos políticos, incluido la oposición, y poco se ha discutido sobre esto, que desde la perspectiva de la iniciativa privada representaría mucho riesgo. Sí, obviamente, lo que dice Raúl es muy sensato. Sí, estamos tejiendo todavía sobre el aire, pero es importante ir viendo, porque esto de alguna manera va a generar incertidumbre económica, va a generar preocupación por parte de los inversionistas, Eduardo. Mira, con respecto a lo que decía Juan Carlos, pues que pague el funcionario que no hizo bien las cosas. Bueno, pues tiene este recurso, el juicio de lesividad, porque como no le entendía yo, pues me puse a estudiar, ¿no? Medio legal que pudiera revertir una resolución emitida por el mismo gobierno a favor de un particular que considera contraria a la ley y causa de perjuicio al Estado. O sea, tú le ganas como padre de un niño enfermo, le ganas una bronca legal al gobierno por negligencia. Pides pues que se te cubra los gastos y bueno, los daños que se consideran necesarios revertir, y el gobierno tiene pues un dictamen de la ley en su contra. Lo puede revertir. O sea, lo puede revertir. ¿Por qué? Porque no le conviene, porque es un perjuicio del Estado. Y sabe hasta dónde, y el propio gobierno determina hasta dónde paga. Pone límites a los pagos que quiera hacer. O sea, no es que tenga que hacer, sino que quiera hacer. Yo este asunto, olvídense lo de los alimentos, que es gravísimo, por supuesto, olvídense todo lo que quieran. O sea, simplemente yo digo, otra vez le pones un obstáculo al TEMEC, que no acabamos de entender que es una piedra fundamental de la economía nacional, que no leemos las cifras de comercio exterior y no nos estamos dando cuenta cuál es la turbina que funciona realmente hoy en la economía nacional, el TEMEC, y le seguimos poniendo problemas al TEMEC en lugar de aprovechar las circunstancias que nos está presentando para complementarlo con muchas otras acciones y medidas que implicarían inversiones muy importantes para el país, la creación de empleos de buena calidad. Yo nomás lo dejo ahí. Hay muchos peros que podemos poner. Simplemente yo pongo el asunto del TEMEC, que es fundamental. Vamos a seguir teniendo problemas con Estados Unidos. No nos bastan los que ya tenemos, vamos a agregar. Caray. Para cerrar, Raúl Frías. Sí, bueno, yo creo que sí, hay que tener más información, hay que ver los alcances. Coincido con Juan Carlos en el tema de que hace falta explicar los motivos de esta iniciativa totalmente, cuál es exactamente lo que se busca, porque interpretaciones hay muchas, ¿sí? Y ya ahorita vimos algunas.
Entonces sí me parece que falta información, Paco, para poder de alguna forma tener un análisis más concreto y ver los beneficios. Me parece que a veces en este país queremos hacer leyes sobre leyes, reglamentos sobre reglamentos, y si a veces se hiciera lo que ya está establecido y se cumpliera, por ejemplo, el tema de las licitaciones, si el gobierno cumpliera con el tema de las licitaciones y no con asignaciones directas, se avanzaría mucho, se evitarían muchos vicios y corruptelas que todos sabemos que se dan en las asignaciones directas, pero este gobierno ha preferido darle preferencia al tema de las asignaciones directas sobre licitaciones. Entonces, a ver, no hace falta quizás más leyes, lo que pasa y lo que haría falta es aplicar las que hay y aplicarlas bien. Lo que nos llevaría en este juego. Lo que nos llevaría a tener transparencia, que es lo que hace falta en este país en muchos sentidos, y bueno, con ello, corrupción e impunidad. Vamos a hacer una pausa para opinar, no le cambie, vamos a regresar con los viajes del general secretario, una investigación por demás ominosa, por decirlo menos. Regresamos para opinar. Ya estamos de regreso. Deberían darse cuenta ya que se cortó. Le decía yo el hecho de que vamos a hablar de una investigación que se dio a conocer este fin de semana por parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo. Es una investigación que ha escandalizado porque es una serie de revelaciones de nuevo abuso. Esta administración, y hago el señalamiento y lo subrayo, no estamos en contra de esta administración ni del presidente, pero sí estamos en contra de que nos quieran ver la cara. Y lo que está arrojando esta investigación es el hecho del uso y el abuso de recursos por parte del general secretario de la Defensa Nacional y toda su familia y agregados para hacer viajes a todo lujo, con aviones de la Fuerza Aérea, con aviones comerciales, en hoteles de 5 estrellas y si se puede de 6 estrellas, todo pagado, y el erario público, lo que usted y cada uno de nosotros aporta para la supervivencia, para el mantenimiento de nuestras Fuerzas Armadas, ¿qué? No hay, por supuesto, hasta ahorita, ninguna reacción por parte ni del secretario de la Defensa ni del presidente. Pero es una investigación que sí lastima, sí da coraje, porque nos vendieron y nos han vendido insistentemente que no son lo mismo. Juan Carlos, adelante por favor con tu opinión. Estaba recordando las clases de periodismo en los primeros semestres de la carrera que nos decían los profesores que en México eran 2 temas intocables por la prensa: la Virgen de Guadalupe y el presidente de la República. La Virgen y las Fuerzas Armadas. De la República. Sí. 95, en nuestras generaciones estuve eran en la 3. carrera de comunicación. A ver, ¿cuáles? Era el ejército, ¿sí? El ejército, el presidente y la Virgen de Guadalupe. Es correcto. Bueno, nada más queda la Virgen. Vamos a quitar el presidente, yo traía en el radar Virgen de Guadalupe y presidente, así nos lo dibujaron en la carrera. 94, 97, a Cedillo empieza a haber un poco de apertura con la primera Cámara de Diputados de mayoría opositora, ya empiezan a abrirse un poco los medios, la alternancia en el 2000, en fin, y el presidente, la figura presidencial se convierte en una figura que es criticada, que es criticable, pero se sostiene la Virgen de Guadalupe, y ahora vamos a decir que el ejército, y sobre todo en este gobierno, creo que el ejército es más intocable que la propia Virgen de Guadalupe.
Bueno, yo déjame decirte, Raúl, Eduardo y tu servidor, en nuestra generación, yo que hubiera dicho esto que acabo de decir del general secretario, ya no digas del ejército, del general secretario, bueno, 2 minutos después salgo del aire, ¿eh? Así te lo digo. Pero bueno, hoy se da esta oportunidad y no gracias a esta administración, hay que aclararlo, desde más atrás. Pero, a ver, ¿qué hacer con esta situación? ¿Cómo leer, cómo sopesar los viajes a Nueva York, los viajes a Europa? ¿Sí? E insisto, a lo mejor si se va el general secretario con su esposa, órale, va. Pero se va con los hijos, con la nuera, con la suegra, con la consuegra, con el perico. No es posible. Y además un crew de 10 militares absolutamente al servicio de la familia. ¿Y la austeridad republicana dónde quedó, Raúl? A ver, le habías preguntado a Juan Carlos que nada más lo único que hizo fue exhibirnos de que tú y Eduardo somos de otra generación y él es de una generación mucho más joven. Sí, es lo único que dijo, pero no escuché. Pero ya que me das la palabra, a ver, sí, y a mí lo que me hace ruido en esto, Paco, Eduardo, Juan Carlos, es el contraste del discurso contra la realidad. ¿Sí? Claro. Ningún gobierno había hablado de tanto tema de austeridad, de combate a la corrupción como hoy en este sexenio. Y eso es exactamente lo que lastima y lo que cae en este tema. Si fuera un gobierno como el de Peña Nieto y que Angélica Rivera y sus hijas viajaban en el avión presidencial, como quedó documentado, pues era el sexenio de la corrupción. O sea, no sabíamos que podía pasar esto, ¿no? Si los hijos de Martita viajaban con el presidente Fox, pues, pasaba, ¿no? Pero aquí lo que dice Paco, y coincido con él en el sentido de que este es un sexenio que antepuso la corrupción y antepuso una austeridad, la justa medianía, dijo el presidente, sí, la austeridad republicana. Y lo que vemos es que el secretario de la Defensa, con toda la familia, como ya se dijo, sí, que la Defensa le organice los viajes, porque el reportaje también no clarifica si los 2 millones que le costó el viaje a Roma, a los museos del Vaticano, a Florencia, a Milán, qué bonito viaje. La verdad es que yo estaba enamorado de la guía que le organizaron al presidente y a su familia en Roma, ¿sí? Y si esos 2 millones, que costó 2,489,000 pesos, si realmente los pagó el erario o no queda claro en el mismo reportaje de Mexicanos contra la Corrupción. Pero lo que sí me parece que se están utilizando recursos públicos para organizar el viaje de los hijos, de la nieta y de la consuegra del secretario de la Defensa, viajando en primera o viajando en los jets del ejército mexicano. Ese viaje a Nueva York, hombre, estar ahí en ese mirador espectacular, ir al Rockefeller Center, ir al Central Park. Oye, sí, pero si se está pagando con dinero público, eso es lo malo. Me parece que el secretario y su familia tienen derecho a viajar, y si quieren viajar como rico y hospedarse en los hoteles de gran turismo, sí, de estas ciudades, pagando con su dinero. Que no ganan poquito, ¿eh? No es nota. Que no ganan poquito, poco, ¿eh? No es nota. Por eso, Paco, pero aquí el tema es que se esté utilizando dinero, recursos públicos, y que esté utilizando la infraestructura de la Secretaría de la Defensa para pagar viajes o para organizar los viajes. Esto le costó la chamba a César Yáñez. Cuando se casó, luego de que ganó el presidente López Obrador, lo corrió por la boda de 600 personas y porque estaba dando una imagen diferente. ¿Te acuerdas del director de Conagua? De la administración pasada. David Korenfeld. De Korenfeld, por usar el helicóptero para ir a la escuela.
No, bueno, y del coordinador, del vicepresidente que se iba en helicóptero a los arrecifes de Cozumel. A ver, o sea, ese tipo de abusos, la gente está harta de eso. Sí. ¿Y qué es lo que vemos? Que el secretario de la Defensa en esta administración, yo no sé, el presidente debe estar, ¿qué hacer en este caso? ¿Lo va a despedir? No, bueno, ¿Lo va a imagínate. correr? No, hombre, no, por favor, no. Imagínate, se le viene el mundo encima. Le ha dado tantas cosas al ejército, maneja tantas cosas, o al menos pretende manejar tantas cosas, que este tipo de situaciones verdaderamente le mueven el tapete al presidente. Eduardo. Si me lo permites, Paco. Sí. Indigna lo que ha mencionado Raúl. A todos los mexicanos nos indigna eso, la falta de congruencia, mientras que el jefe dice y dicta una forma de ser austero, sus colaboradores cercanos se dan manga ancha con lujos para ellos y para sus familiares o cercanos. Eso a mí, claro, me indigna, pero lo que más me indigna es que no pasa nada. Lo que más me indigna es que, va a decir, es una buena persona, es una gente honesta que yo conozco. Lo que pasa es que son de periodistas que están ligados con las administraciones anteriores neoconservadoras. Y se acabó el problema, maestro. Sí, pero de O sea, honesta, después no de esto pasa no hay nada, honestidad, ¿eh? El presidente se cansó de viajar en aviones comerciales y de que ciudadanos lo increparan públicamente y se circularon de la manera tan majadera, incluso que algunos de ellos se dirigieron al presidente. Yo lamento por la investidura presidencial, que no debe de hacerse eso. Cómo lo insultaron, cómo lo humillaron. Y ahora pues ya procura no hacerlo. Pero su secretario de la Defensa anda regalando, dando vuelo a la hilacha con viajes en naves oficiales del ejército para llevar a sus particulares cercanos. Pero no va a pasar nada, Raúl. No va a pasar nada. A ver, ahora sí, Juan Carlos, venga. Sí, bueno, indudablemente hay recursos públicos. Si bien el reportaje no especifica si los boletos de avión y los gastos en Europa y los gastos en Nueva York, en Dominicana, en Colorado Springs, en Moscú, en todos estos viajes que documentó el periodista Ignacio Rodríguez Reina, se pagaron con recursos públicos, pero sí evidentemente está el uso del personal del ejército para atender situaciones de la familia del general secretario. Es decir, sí, entendemos, el general secretario debe tener protección, por supuesto, y cuando viaje al extranjero o cuando viaje en el país debe traer protección por el tipo de responsabilidad y la responsabilidad tan delicada que tiene. Vamos a querer también a la esposa, y si tienen niños chiquitos menores de edad, también los niños. Pero si ya estamos hablando de hijos, hijas mayores de edad, nuera, nieta, consuegra, hija del secretario particular, amigas de la esposa, pues ahí ya no entra en el círculo de seguridad, o no debiera entrar en el círculo de protección del ejército, mucho menos que les organicen viajes. Entonces, claramente sí hay utilización de recursos públicos por las aeronaves, por la utilización del personal del ejército organizando viajes, por el mismo correo electrónico por el cual le informan al general secretario del itinerario que va a tener su familia y que organizó un subalterno suyo. Sí, me parece muy grave. Lamentablemente está desarticulado el Sistema Nacional Anticorrupción. Lamentablemente no sé si esto vaya a ser denunciado dentro del propio ejército o dentro de las instancias correspondientes. Ya me sé la respuesta del presidente López Obrador, es Claudio X González, el patrocinador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Puede estar muy bueno el reportaje, muy bien hecho, pero pues ya desde el momento en que le va a poner el nombre de Claudio X González va a quedar deslegitimado ante la propia audiencia, entre los propios seguidores del presidente. Fíjate que, estamos de acuerdo, a lo mejor va a decir eso. No importa, a ver, audiencia de Mega Noticias y de Para Opinar. Está bien, a lo mejor es un problema de política, estamos en el camino al 2024, los golpeteos, sí, a lo mejor Claudio X González, sí, pero esto para empezar salió de Guacamaya Leaks, de la investigación del hackeo que le hicieron al ejército mexicano. 2, independientemente de que esto fuera un golpeteo político, ahí está. Es un escándalo, es una violación. Claro.
y eso se tiene que castigar. Te faltó comentar, Juan Carlos, que uno de los hijos es un alto funcionario de seguridad. O sea, por favor, más le podemos ir cargando al avispero, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, De se puede seguridad presumir nacional, ¿no? nepotismo, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo. Eduardo. No, yo insisto en lo que había comentado. Es indignante, no debiera de permitirlo el presidente, que pretende siempre dar y encabezar con el ejemplo sus preceptos de austeridad. Pero ¿sabes qué? No pasa nada. Eso es lo grave. No va a pasar nada. A ver, no va a pasar nada. Ahí, si les parece, vamos a dejar este tema, pero quiero aprovechar que estamos hablando del ejército para también lo que pasó en estas últimas horas en el entorno de lo que revela el Pentágono y esta confrontación entre el ejército y la Marina. Ojo que ahí también se le puede desbarrancar la administración al presidente. No, espérame, Paco, perdóname. ¿Qué papel hace el presidente de la República que asegura que en México no se produce fentanilo cuando el gobierno de Estados Unidos tiene grabaciones, fotos, locaciones, nombres específicamente de quiénes están, dónde están, cómo lo hacen, etcétera, etcétera, que demuestre que efectivamente en el territorio están produciendo fentanilo? Oye, ¿cómo queda el presidente de la República ante el concierto internacional donde, bueno, podría haber quedado, haberse dado la vuelta con una buena mano derecha, hubiera tenido otra salida, pero no afirmar tajantemente de que no existe esa práctica en México, cuando después se le echan en cara en una participación oficial del gobierno estadounidense? Sí, y agregado a eso que mencionas, Eduardo, esto que decía yo, la filtración de documentos ultrasecretos del Pentágono, en donde hacen notar que el secretario de la Defensa y el secretario de Marina están metidos en una situación complicada, y el de Marina ya dijo, según los documentos, ya no más cooperación con la defensa. Juan Carlos. Siempre existe. Sí, perdón, Raúl. Adelante, adelante, Raúl. Sí. Raúl. Sí, Raúl, es correcto. Lo que va a decir No, a ver, es correcto. siempre ha existido una rivalidad entre el ejército y la marina, ¿sí? Y cada sexenio tiene su predilecto, su consentido. Hay que recordar, con Peña Nieto, con Calderón, Marina. los marinos eran los que hacían Pero por precisamente primera vez los después de golpes muchos años. espectaculares. Sí. Sí, por eso, a ver, no es raro que haya diferencia, me parece que incluso y es bueno que haya competencia también dentro de las mismas instituciones, cuando hay un respeto, se delimita, eso, me parece que eso está bien, debería de seguir operando y funcionando. Lo que aquí hemos observado es que, bueno, todo parece indicar que hay un preferido de parte del Palacio Nacional y que eso de alguna forma ha provocado también ciertas incomodidades de acuerdo a lo que se ha publicado en los mismos documentos filtrados de los servidores de la Defensa Nacional. A ver, si no se hubiera dado a conocer esto de esa filtración, no sabríamos de muchas cosas, no sabríamos de estos viajes VIP de la familia del secretario, y yo tengo duda que el presidente esté enterado. Por eso creo que el presidente, yo sí creo que el presidente es un hombre que ha vivido austero, ¿sí? Con todas sus asegúnes, es un hombre que no ha producido un peso, es un hombre que por sus trabajos se ha dedicado a la política, no sabe lo que es esto, pero me parece que sí es un hombre que se maneja con austeridad. Claro, ya él mismo lo reconoce que se ha fresado, dijo en la mañanera en días pasados que ya no, cuando le preguntaron sobre el uso de aviones militares y helicópteros militares, él ya reconoce que se ha fresado, ya no se le ve en aviones comerciales, ya no se le ve en el Jetta, ya no se, o sea, se van pura Suburban y es pura de ese. Y no dudes que mañana pasado el ATP-01, José María Morelos y Pavón, al rato lo veamos otra vez surcando los cielos, ¿eh? Así es. Cerramos contigo este tema, Juan Carlos.
Bueno, sí, es preocupante que no haya coordinación o que haya diferencias entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional en un contexto de inseguridad en nuestro país. Lo que pues hace más falta es la coordinación, y lo que requerimos es que haya coordinación entre todas las corporaciones de seguridad, Guardia Nacional, Ejército, Marina, policías estatales, municipales, las agencias ministeriales de investigación, estatales, la Policía Federal Ministerial, en fin, todas las corporaciones que tienen que ver con el tema de seguridad. Es lamentable que haya una situación así, pero no es nuevo que haya estos conflictos pero fíjense que coincido con ustedes, el hecho de que siempre ha habido estas divisiones. Yo nunca había visto una situación tan conflictiva. Siempre han pisoteado, déjenme decirlo así, siempre han pisoteado a la Marina, siempre, salvo los casos de Calderón y de Peña, que agarraron el estandarte, dijeron el secretario de Marina, dieron muy buenos golpes, en fin, levantaron. Hoy de nuevo el poder regresa al Ejército, pero regresa esta tensión y la siento cada vez más fuerte. Y eso me preocupa porque finalmente son las fuerzas que mantienen y que le dan cierta seguridad a nuestro país. En fin, si les parece, vamos a cambiar rápidamente de tema. Estamos ya sobre los tiempos. Arrancaron ya los debates. Este fin de semana, el debate para los candidatos en Coahuila. El próximo fin de semana, el debate, el primero, por las candidatas al gobierno del Estado de México. ¿Cómo vieron el de Coahuila? Como siempre, plagado de acusaciones y, por supuesto, cargado en contra del candidato de Va por México. Raúl. Fíjate, a ver, platicaba con Víctor Hugo Hernández, nuestro gerente de noticias allá en Coahuila, sí, y me comentaba sobre el tema. Sí, a ver, los debates se han convertido en un escenario que los que van abajo en las encuestas tratan de aprovecharlo para poder posesionarse y exhibir de alguna forma algo de lo que podría tener escondido otro candidato, ¿sí? No se habla de propuestas, no se habla de cómo mejorar el entorno, la seguridad, el medio ambiente, las ciudades, no, se habla de qué has hecho mal, ¿no? ¿Quién es peor? ¿Sí? ¿Quién es el que ha hecho cosas peores? ¿Sí? Entre los aspirantes al gobierno de Coahuila. En eso se centran estos debates. Y me parece que Manolo Jiménez, que es el que va por la alianza, sí, pues él de alguna forma pues más bien se fue a defender de lo que los otros aspirantes le dedicaron. En términos generales de estructura, de propuesta, de respuesta, me parece que el subsecretario Mejía, que es postulado por el PT, que está en las preferencias más abajo, sí, me parece que tuvo el discurso más consistente, ¿sí? Pero de ahí en fuera, pues no sé si un debate o dos alcancen a cambiar digamos, la simpatía de los electores. Me parece que sigue siendo simplemente un evento para Círculo Rojo, un evento que de alguna forma solamente le interesa a los políticos, no le interesa en términos generales a la audiencia. La gente estaba regresando de vacaciones, estaba todavía acomodándose para el inicio a clases de este lunes, de esta semana. Entonces no estoy seguro que pueda mover tendencias, y tampoco se reveló algo que llamara la atención y que pusiera, no sé, en riesgo, digamos, al candidato que lleva de alguna forma la mayoría. La delantera, en este caso, según las encuestas, es justamente Manolo Jiménez de Va por México, así lo entiendo. Raúl, gracias. Juan Carlos. Bueno, muy mal Guadiana, ¿no? Hasta pidió permiso para ir al baño, ¿no? Y eso creo que es lo más trascendente de su debate.
su debate. Quedaron preguntas sin responder por parte de los moderadores. Creo que los candidatos a la gubernatura aplicaron la de voy derecho y no me quito, y tenían muy bien ensayados sus discursos y no se movieron de ellos, y lamentablemente pues quedaron algunas preguntas sin responder. Por ejemplo, la moderadora Sandra Romandía le preguntó al candidato de la Alianza que cuando fue alcalde de Saltillo dio permisos de construcción a su propia empresa inmobiliaria, de su familia, y también mantuvo en la opacidad el padrón de beneficiarios del programa Echados para Adelante. La pandemia que finalmente terminó beneficiando a los empresarios de siempre, fue lo que dijo la moderadora. El candidato no respondió. Le preguntó a Ricardo Mejía sobre los actos anticipados de promoción mientras que era secretario de Seguridad Nacional, tampoco respondió. Es decir, las dudas que regularmente tiene la gente de a pie, o lo que se preguntan, los que se preguntan del otro lado de la pantalla, del teléfono, de la televisión o de donde se esté presenciando el debate, pues no quedaron respondidas. Y bueno, y por ello creo que no va a tener mayor trascendencia en los resultados o en las preferencias electorales este debate. Fue pues un asunto de mero trámite para el propio candidato de la Alianza, que creo que pues va en caballo de Hacienda, ¿no? Así es, Eduardo. Mira, yo sería más breve, poco quisiera agregar a lo que ya bien dijeron mis compañeros. Yo lo que lamento como ciudadano es que no tengamos una cultura que permita apreciar y aprovechar este tipo de debates en favor de la discusión de las ideas, de las propuestas específicas para tratar de encontrar las razones por las cuales los problemas endémicos que padece el país no se han resuelto, y tratar de establecer las políticas de propuestas específicas en materia de política pública para resolver los problemas. Eso es lo que debe ser la materia prima fundamental de este tipo de ejercicios, que me parecen básicos para que la ciudadanía entienda hacia dónde va a orientar el voto, no a quién le cae mejor o quién se defendió o quién atacó más, quién se vio como un perro, quién le sacó al asunto, quién se vio débil, no, sino decir quién es el que tiene más idea de cómo vamos a resolver los problemas en este país. O sea, mientras no seamos capaces de trascender este tipo de ejercicios como equivalentes a que se pongan los guantes de box y se den unos catorrazos ahí públicamente y se haga un escándalo de chismerío, bueno, yo creo que poco vamos a sacarle provecho a la necesidad de ver en las propuestas de los candidatos aquellos que realmente hacen sentido y que merece por ello el que confiemos y concedamos el voto a esos candidatos. Ojalá eso se resuelva y se pueda ir avanzando en otros futuros debates como los que vienen en el Estado de México, que imagino que van a ser particularmente atractivos para la audiencia. Ese es justamente, aquello fue Coahuila. ¿Qué podríamos esperar? Muy brevemente del debate entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral en el Estado de México. ¿Qué podemos esperar, Eduardo, rápidamente? Un debate de calidad, con propuestas específicas, no con descalificativos. Es lo que yo esperaría como ciudadano. Ojalá. Juan Carlos. Pues no da la profesora Delfina, ¿no? Como para un debate, no tiene las habilidades comunicativas para hacerlo, es repetitiva en los conceptos, en las palabras, en su forma de hablar, así que no creo que dé para el debate. Es decir, si es una competencia entre quién habla mejor, le va a ganar la candidata de la Alianza en la forma de hablar. Ya también está muy definido el Estado de México, no lo va a mover tampoco el debate. Así es. Bueno, a lo mejor por eso decía en su última declaración, dije, ok, ya vamos a ir al tan ansiado debate, decía Delfina Gómez. Hizo una pausa, él dijo, aunque no sé para qué quieran ver, pero bueno, pues vamos a ver, Raúl. ¿Qué veremos el próximo domingo? Sí. A ver, el Estado de México tiene su importancia por el número de electores, por la importancia de ese cacicazgo que ha mantenido el PRI durante muchos años. Es muy interesante, creo que levanta, es la expectativa realmente ver esta elección del Estado de México. Y sí, yo también me espero que las cosas no cambien. Vamos a ver seguramente a una Delfina que trató de posponer este debate en varias ocasiones hasta que ya no pudo hacerlo más.
y seguramente pues, va a ser esos debates, diálogos de sordos, ¿no? Donde contestan lo que quieren, escuchan lo que quieren y dirán lo que quieren. Así es que, bueno, vamos a verlo de todas formas, tiene gran interés por lo que representa el Estado de México. Así es. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya volvemos con el último tema aquí para opinar. No le cambie. Ya estamos de regreso. Oiga, ya hablamos de las filtraciones de Guacamaya, ya hablamos de las filtraciones del Pentágono. Pues ¿por qué no hablar de las filtraciones de la DEA, que puso prácticamente en estado de sitio a los hijos del Chapo Guzmán y a otros 25 miembros del cártel de Sinaloa? Los tienen en la mira y yo no sé cómo sopesar, cómo medir esta acción por parte del gobierno de los Estados Unidos. Juan Carlos. Bueno, si con 3 infiltrados que México y Estados Unidos tenían o tuvieron dentro del cártel de Sinaloa, del cártel de los Chapitos, si son capaces de infiltrar al propio cártel, tomar fotografías, evidencias y tener información de primera mano de la operación del cártel de los Chapitos, al grado de tener conocimiento de la producción de fentanilo, yo no entiendo por qué no los atrapan. O sea, en lugar de tener infiltrados, pues mejor que los atrapen y punto, ¿no? Sí, muy cierto. Me parece que es una línea directa. O sea, ¿para qué me ando por las ramas, no? Aunque claro, no faltaría que aquellos que manejaran el tema de la intromisión en asuntos y en acciones en el país. Eduardo Torreblanca. Mayores presiones para que extraditen al hijo del Chapo detenido. Ovidio. Vas a ver, ahí va a ser un punto fundamental de las políticas y siguen, extremándose las posiciones entre la Casa Blanca y Palacio Nacional. En ese sentido, me parece que queda claro que Estados Unidos no comulga con eso de los abrazos. No, y mucho menos con las filtraciones. Hoy en la mañana el presidente hablaba de ellas y de remate les decía, oigan, pues que pongan más atención en sus estrategias y no en lo que estamos haciendo en México. Raúl. Fíjate que el presidente dijo que era intromisión abusiva y prepotente. Así es. Bueno, dice Juan Carlos, si la DEA los tiene bien ubicados, pues que los capturen. Sí, el problema es que están en México. Y de acuerdo a la política de abrazos no balazos, pues no, a menos que haya una gran presión como sucedió con el caso de Ovidio. Pero lo que me llama la atención es que el presidente sí critique, señale y lo ve como una intromisión, ¿sí? El que haya filtrados dentro del cártel de Sinaloa. ¿Sí? No entiendo. Me cuesta trabajo entender esto, que el presidente se moleste, o de acuerdo a sus expresiones, sí. Porque la DEA tiene infiltrados en el cártel de Sinaloa. Es como si fuera un patrimonio, bueno, a lo mejor así lo ves, patrimonio mexicano, ¿no? Claro, sí. Bueno, a ver, habló de intervencionismo, se molestó y lo interesante de todo esto ya como colofón es que de inmediato llegó a Palacio Nacional el embajador Ken Salazar para hablar del tema, seguramente. Así es de que así de puntilloso está el tema entre México y los Estados Unidos. Eduardo Torreblanca, Juan Carlos Zúñiga, Raúl Frías, como siempre, gracias. Muchas gracias compañeros, gracias Paco. Y nosotros hasta aquí para opinar, ya lo sabe, nos vemos a las 9 de la noche con toda la información, pero no se vaya, quédese con Yueli Ramírez. Pásela muy bien, hasta la próxima.